Bueno, Vamos a aceptar. bien. Bienvenidas a todos, a todas y todes, por supuesto, a esta ponencia. Tenemos con nosotros a Iván Moisef, que ahora lo voy a presentar. Mi nombre es Linda Fragapani, soy colaboradora de la Secretaría de Culturas y, bueno, de alguna manera referente del sector editorial. Así que en este momento nos acompaña muchísima gente interesada en esta ponencia. Tenemos también a Iván Moisef, que es escritor, el protagonista del día, es editor y gestor cultural, así es también. Productor, sale también en algunas biografías que sos productor. Trabaja generando estrategias de públicos y comunicación para instituciones culturales. Tremendo trabajo. Además lleva adelante la editorial Clase Turista, que doy fe que es una editorial preciosa y que es muy innovadora estéticamente, y dirige Zona Futuro, que es un radar de tendencias, de estéticas y tecnologías de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Dicta clases sobre tendencias culturales también, comunicación y escenas alternativas en los posgrados Gestión y Política en Cultura y Comunicación, y sobre editoriales independientes en Cultura Potente de la Flaxo, el posgrado también de Industrias Culturales en la Convergencia Digital en la UNTREF. O sea que estás en Flaxo y en UNTREF, en esas dos, Iván, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, ahora te doy el pie, pero quiero también aclarar o mencionar, traer a cuenta que Iván, como conferencista, en realidad es bastante solicitado. Hoy puede estar en La Rioja, pero ya estuvo también hasta en Bélgica, España, toda Latinoamérica, así que para nosotros hoy es realmente un placer tenerlo, para hablar de nuevas lógicas de producción y recepción de cultura en Internet. Tremendo título. Sí, Adelante, sí, Iván. sí, larguísimo. Tenemos poco tiempo, así que vamos a ir rápido. Ahí estoy tratando de ver caras, que no veo, porque están todos, presumo, en sus casas, muy desarreglados con la cámara apagada. Pero bueno, ya los veremos por ahí seguramente al final, o no. Vamos a hacer un viajecito por cultura digital. Básicamente todos nosotros seguramente tenemos proyectos culturales. Hubo una aceleración de la digitalización en este tiempo de pandemia, y eso va a implicar muchos cambios para nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es, en una charla bien relajada y veloz, cada tanto voy a mirar al costado, pero para que no se me vaya el tiempo, porque me agarra la gran Chávez y te puedo hablar 4 horas, así que voy a estar relojeando ahí para no pasarme. Voy a compartir una presentación. Vamos a chequear que esto esté en orden. Perfecto. Y vamos a arrancar. Perfecto. ¿Ahí ven todos? Congreso de Industrias Culturales, La Rioja, pa. Buenísimo. Sí. Genial. Bueno, sí, ahí vamos a arrancar. Cualquier cosita, yo no sé si tienen los mic prendidos, pero me pueden frenar, ¿viste? Pues si no, yo voy a seguir cualquier consulta o comentario, lo que sea, mientras lo podamos hacer interactivo dentro del poquito tiempo que tenemos, yo feliz. Cultura de Internet, voy a dejar de verlos, así que si me avisan algo por chat, no los voy a estar viendo, porque voy a estar siguiendo la presentata. Denme un segundo. Así que cualquier cosita, Linda, Aldana, Emma, o Fernando, Te avisamos. me avisan que están acá. Esa presentación. Denme un segundito, que se me está metiendo el Zoom en el medio. ¿Ustedes ahí están viendo pantalla completa o están viendo fragmentado? Fragmentado. Completa, ¿eh? Perfecto. Y ahí se ve bien, ¿verdad? Ahí sí. Sí. Joya. Ya está. Bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy.
velozmente. Uno es un ecosistema digital, el ecosistema digital en el que estamos metidos todos, que cambió con la pandemia, y un poquito de industrias culturales y qué tenemos que esperar en la pospandemia. Y algunas lecturas y herramientas después para que sigan profundizando. Pues la idea es darles también algunos recursos para que después algunas de las cosas que hablamos las puedan implementar ustedes. Ecosistema digital, ¿qué cambió con la pandemia? Veamos primero cómo estábamos a principios del 2020. Esto es antes de la pandemia, más o menos este es un mapita, la presentación les va a quedar, así que después se la pueden pedir a las chicas o a mí, cualquier cosa, y se las paso. Este es un poquito el mapita de cómo estaban las redes sociales antes. Básicamente uno ve que hay mucha gente en Facebook, que hay bastante en Instagram, cada vez más en TikTok, YouTube es un clásico. Más o menos los colores, los volúmenes tienen que ver con la cantidad de gente que había. Esto es un poquito el mapa previo. Si uno ve en qué estábamos antes de que llegue ahí el virus, 88% de los argentinos usan internet todos los días. Ahí pasan de 4 a 8 horas diarias. Una de esas tres, un tercio lo pasan en redes sociales, y el 96% ya decía sentirse saturado por tanta pantalla, lo cual es lógico, ¿no? Pero natural. Una cosita que tenemos que tener en claro, que es que cuando hablamos del mundo digital es la era del mobile. Cuando decimos era del mobile, es la era del celular. Es decir, si bien seguramente ustedes se estén conectando muchos a través de desktop, o sea, de la compu, lo cierto es que cada vez más el principal dispositivo de uso es el celular. Esto lo que hace es que todo sea súper veloz y breve. Es decir, más o menos uno mira 1.3 cada pantallita antes de deslizar con el dedo hacia arriba o hacia abajo. Lo que produce que vivamos una cultura bastante acelerada, y donde los mensajes tienen que ser muy concisos, breves y contundentes, porque no hay mucho tiempo para una narrativa en profundidad. Por lo menos en el primer contacto que vamos a tener con nuestros públicos. Entonces es un factor que me gusta que tengan en cuenta. Este uso intensivo que estamos haciendo del celular hace que haya nuevos momentos de consumo en pantalla, que es en la calle, en viajes, en la espera de la fiesta, frente a la tele. Es decir, ya no solo únicamente vemos tele, sino vemos tele y estamos chequeando redes sociales. Es decir, nuestro ecosistema incorporó mucho este dispositivo y hasta en el baño, ¿no? Viste que, no, pará, voy al baño y me olvidé el teléfono, vuelvo, que decís, por Dios, o sea, hace 30 segundos, no es necesario, pero nosotros lo estamos incorporando como un hábito. A mí me interesa que estas tendencias que a veces parecen un poco extravagantes, son parte de nuestro cotidiano y van a serlo cada vez más. 90% revisan el celular durante la primera hora de estar despiertos, y 90% lo revisan hasta una hora antes de irse a dormir, lo cual hace que después duerman horrendo, porque queda muy excitado el cerebro por más que caigan dormidos. De hecho, no sé si lo tienen, ¿no? Pero incluso tiene una función, la tecnología, que es que equivale casi a tomarse un cafecito a la mañana a revisar el celular. Es decir, después es muy difícil volverse a dormir. Alguno de ustedes o alguna tendrá la propiedad de seguir durmiendo después de revisar el celular, pero casi que deben ser los menos. Al final del día habrán mirado 250 veces el celular y recibido más o menos 3.000 impactos de contenido. Ese es el mundo en que nos movemos y que está sobrepoblado de contenidos. Entonces nosotros estamos instalando o tratando de hacer visibles nuestros proyectos culturales en un mundo que está mensajeando todo el tiempo. Por eso la comunicación siempre va a ser una herramienta fundamental que vamos a tener que incorporar y tener cada vez más competencias nosotros con nuestros proyectos culturales. Pues si no, no van a ser visibles porque la gente está buscando la cultura y la cultura le está buscando a la gente a través de lo digital cada vez más. Esa es una tendencia que no se va a revertir. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una centralidad de las pantallas en nuestra vida, que el celular se volvió un dispositivo principal, que nos habituamos a buscar contenidos todo el tiempo, esto que les decía yo de, che, voy al baño y necesito el celular, o el kiosquero se demora en atenderme, hay 2 personas antes y estoy mirando el celular, y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad hay? Porque ya nos habituamos a esa eterna recepción y búsqueda de contenidos. Todo esto sucede no solo por nuestra manía
con los dispositivos, sino también porque todas las plataformas trabajan en algoritmos súper complejos para que eso suceda. Es decir, trabajan un grado de vinculación con las personas que hace que las personas sientan la necesidad cada vez mayor de estar todo el tiempo conectados, y si no, se angustian un poquitito, ¿no? Entonces la pantalla es un lugar, casi un lugar más en el que vivimos. Es también, y sobre todo en pandemia ahora, un modo de encuentro para niños y jóvenes, es decir, los que vienen de mi generación, la pantalla parece ser como un otro mundo, casi un lado un poquito más degradado. Primero está lo real y después está la pantalla. No sucede así con los niños de 15 para abajo, donde la pantalla es un modo más. Ahí se encuentran, ahí juegan, ahí dialogan. Es una voz que entró muy fuerte, como dice Bifo. Antes estaba tu madre, la familia, tus amiguitos, y ahora, y la tele, pero de un modo muy marginal, y ahora Internet es casi una escuelita para ellos, de lo bueno y de lo malo. Es una voz muy fuerte que antes no teníamos tan presente. Esperen que voy acá. En lo que es redes sociales tenemos que tener en cuenta que Facebook es la que tiene más usuarios, y de todas las edades, es decir, es difícil encontrar a alguien de 60 años en Instagram. No quiere decir que no los haya, pero en general los encontrás todo lo que es arriba de 60, de 55 en Facebook, pero cada vez es menos activa esa red social. Es decir, si vemos el mapa del principio, son las que más usuarios tienen, pero es la que está yendo a la baja. Cada vez entran menos a esa plataforma. La que está creciendo, obviamente, es Instagram, que es el que más rápido crece como centro de negocios también, es decir, no solo como el dispositivo donde me entero de todo, sino que también tiene una política comercial de instalarse como el lugar donde vos vas a terminar comprando ahí. Es decir, ellos un poquito lo que buscan con su modelo de negocios es, si yo estoy hablando en Instagram ahora, vos hipotéticamente dirás, ay, me gusta el relojito que tiene atrás, cliquearás y te llevará a la tienda de ese reloj. Es decir, ellos están trabajando en cómo estos algoritmos harán de todo una gran góndola. Faltan unos añitos para eso, pero hacia ahí estamos yendo. Lo que es importante que me parece que tenemos que subrayar es que si vamos a hacer una política de promoción de nuestras industrias culturales, de nuestros proyectos, bueno, Instagram es ahora el canal principal donde tenemos que invertir. A menos que vos me digas, no, bueno, pues yo tengo mucha gente de arriba de 60. Bueno, en ese caso tendrás que usar Facebook junto a Instagram. TikTok y Twitch son la nueva frontera, es decir, ahí es donde encontramos a los públicos jóvenes. Luego, un poquito más atrás, viene Discord. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta de los usos que estaban en la prepandemia es que WhatsApp tomó funciones de comunicación que antes eran propias del Gmail o del mail. Es decir, hay mucha gente, sobre todo gente joven, que muchas cosas que antes eran un mail, ahora pasan a ser parte del WhatsApp. Incluso gente que ya no tiene mails, ¿viste? Que es una gran locura. En esa misma tendencia, Instagram está tomando las funciones que antes tomaban las páginas web. Es decir, antes uno iba a una página web y ahora cada vez más está yendo hacia Instagram como el centro donde yo me entero de todo lo que tiene esa empresa, esa industria cultural, ese proyecto cultural, ese artista. Eso no quiere decir que tengamos que eliminar las webs, sobre todo si nosotros vendemos en esa web, que se van convirtiendo sobre todo en tiendas. Pero la gente te va a encontrar por Instagram, no necesariamente por la web. Esa es una tendencia que se va a ir pronunciando cada vez más. Por eso hay miles de cursos que apuntan a, che, tenés que tener el Instagram súper claro y brillante. Cuando digo brillante quiere decir que las historias destacadas están funcionando como lo que antes funcionaba las solapitas de una página web, ¿no? Estos son cambios que nosotros tenemos que estar muy atentos y tener presentes, sobre todo porque van a hacer que sean más visibles nuestros proyectos. Yo digo todo esto, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos en un país, en una región
y en un mundo con fuertes asimetrías, ¿no? Entonces, uno habla de la digitalización, es un campo que viene, si estamos en industrias culturales lo tenemos que incorporar, porque si no vamos a estar perdiendo mucho terreno, pero tenemos que recordar también que el 40% de los hogares con niños, niñas y adolescentes no cuentan con un computador o tableta, y eso se vio mucho durante el año pasado, cuando se intentó digitalizar gran parte de los contenidos educativos. Entonces, vamos a estar hablando mucho de lo digital, pero bueno, no olvidemos que obviamente no se va a aplicar a todos los territorios. Yo sé que la conectividad, porque es un país que tiene problemas de federalismo muy fuerte, todavía no es homogénea en toda la Argentina, entonces hay zonas donde uno puede establecer estrategias digitales, pero tampoco van a tener tanto sentido, porque no hay tanta conectividad, y obviamente ahí uno tiene que hacer estrategias que no son digitales. Pero nosotros hoy nos toca hablar de lo digital. Entonces, nosotros como productores de cultura participamos en este ecosistema, que es un ecosistema dominado por plataformas comerciales multinacionales que tienen sus propios intereses, y que van tocando los algoritmos para que, por ejemplo, ahora posteemos más fotos, después vamos a postear más videos, después videos más cortos, y eso tiene que ver también con sus planes de negocio. Entonces nosotros nos estamos moviendo en un mundo donde gran parte del espacio público digital es privado. Lo hace Google, lo hace Roblox. Los niños, cuando se encuentran a jugar en pandemia en el mundo digital, lo hacen en una plataforma gratuita, comillas, porque tiene que tener acceso a internet, con opciones de monetización. Es como su nuevo espacio público digital. No hay un espacio público digital estatal. O sea, uno se está moviendo a través de empresas privadas, entonces tiene que tener en cuenta eso. Nosotros vamos a mostrar un poco cómo movernos y cuáles son las tendencias que nos van a guiar en este mundo de plataformas, pero tengamos en cuenta también que tenemos que ser críticos y entender un poco a qué nos lleva una sociedad de las pantallas. Entonces, yo voy a dar muchos consejos, tenemos que entrar en Instagram, tenemos que entrar en Facebook, pero no tenemos que olvidar que ellos tienen sus planes comerciales y nosotros somos parte de ese plan comercial. Pero, mientras tanto, tenemos que, como gente de la cultura, profundizar en esas estrategias, pero también tener en cuenta dónde nos estamos moviendo. Ya vimos el mapa de usos y costumbres en Internet, pero vamos a ver un poquito qué cambió en Argentina a partir de la pandemia en el mundo digital. Bueno, cositas que cambiaron. Subió el tráfico de Internet un 30%. Este es dato a diciembre, último día de diciembre del 2020, con lo cual uno puede pensar que todos estos datos se pronunciaron un poquito más hacia arriba. Aumentó el uso de WhatsApp en un 62%. Los contenidos audiovisuales por streaming subieron un 20%. La música por streaming bajó al principio, sobre todo de la cuarentena, porque mucha música y podcast, etcétera, mucho audio se escucha en el transporte, yendo al trabajo, trasladándose, pero luego repuntaron. El gaming fue el único, es decir, los videojuegos fueron los únicos que no sufrieron en el mundo digital, de hecho crecieron. El comercio electrónico, en general, más allá de la cultura, también subió un 30%, y 3 de cada 10 compradores lo hicieron por primera vez. Por primera vez metieron plata, compraron a distancia y les llegó su paquetito. Muchos comercios comenzaron estrategias digitales, forzados por la cuarentena, claramente. Se mejoró la logística de envío de productos, y las videoconferencias se dispararon. La pandemia produjo una aceleración de la digitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que a este punto en que llegamos nosotros hubiésemos llegado, si no, en 5 años. Ahí hay alguien que no está de acuerdo y me tacha la pantalla, o probablemente ni siquiera quiso hacerlo, pero tampoco es tan grave. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, en este año y medio, una aceleración de costumbres digitales. Gente, por ejemplo, gran parte del campo docente que no hubiese incorporado herramientas digitales de educación, o lo hubiese hecho de acá a 5 años, tuvo que entrar como a quien empujan al agua a una pileta. Y eso va a traer bastantes cambios en la educación. Si uno ve, de eso ya hablaremos también, pero si uno ve que una profesora antes tenía que corregir 70 parciales el fin de semana, porque el examen era el viernes, o en la semana, ahora con las plataformas educativas,
eso se le reduce a nada, porque en general tienen muchos sistemas de multiple choice algunos. Entonces, lo que estamos viendo es que todos nos digitalizamos muy violentamente, ya todo el mundo sabe más o menos usar Skype, y incorporó muchísimas herramientas. Un 70% de los que comenzaron a usar canales y formatos digitales por primera vez, por ejemplo comercio electrónico o ebooks, lo seguirán utilizando pasado el confinamiento. Esto es re importante, es decir, durante la cuarentena anterior hay gente que dice, voy a comprarme finalmente un EPUB, ¿no? Es decir, un libro digital en vez de un libro físico. Bueno, de esa gente que entró al consumo digital de nuevos formatos, audiolibros, que compró por internet, que se metió en un taller virtual, el 70% va a querer seguir haciendo eso, más allá de que vuelva a la presencialidad. Entonces, ahí tenemos que tener muy en cuenta que nosotros vamos a seguir con nuestros proyectos de negocios de presencialidad, porque esperamos que vuelva la presencialidad, puntualmente le esperamos a fin de año, donde ya haya gran parte de la población vacunada, y el sol traiga de vuelta las reuniones, pero también esa gente va a querer seguir consumiendo en digital. Y ahí es donde, como industria cultural, como proyecto cultural, tenemos que estar súper pillos y con las estrategias bien armadas, porque esas son nuevas necesidades que tienen nuestros públicos y que nosotros podemos responder. Ahora vamos a entrar en el capítulo 2, que es qué tenemos que esperar en la pospandemia. Cuando yo digo pospandemia hay un primer escenario, que es fin de año. Es decir, vuelve el calor, vamos a calcular que va a haber gran parte de... Perdón, Iván, ¿Sí? si no te molesta. Hay alguien que está con la función del el lápiz o la lapicera y no se está dando cuenta, pero está interviniendo en la presentación. Así que por Espectacular. favor, chequenlo, Sí, chequenlo, por favor, no rayen la diapositiva porque queda para siempre rayada, no es que se la puede ir borrando, no sé si. Emma, vos si estás del otro lado y podés ver si se puede limpiar, por favor. Disculpa, perfecto. podés continuar, No, ¿eh? Igual, así lo no, solucionamos tranca. nosotros Tranca. técnicamente. Yo creo que es Gerardo, me parece, el que está ahí Puede ser. sin querer con el lápiz. Pero bueno, si la pueden borrar, genial. Y Mejor. mientras, seguimos. Bueno, Sí. del lado de la producción, es decir, de nosotros, de los que hacemos cultura, de los que tenemos una editorial, de los que tenemos un sello de Bueno. música, de los que hacemos No cultura en sabía, vos sabés que vivo. se podía dibujar. Mira, hay uno que está haciendo rayas. Ay. Bueno, y bueno, mientras seguimos. De todas maneras, esta presentación se las paso, sin rayas. Bueno, del lado de la producción, tengamos un sello de música, un sello editorial, una compañía de escénicas, un teatro, hagamos audiovisual, etc. También hubo cambios. Es decir, no solo en el nivel de los usos del público, sino también del lado de la producción. Esta aceleración digital y la pandemia hicieron que muchos proyectos culturales, primero, entraran en la digitalización, a su manera, y también en estrategias 360. ¿Qué quiere decir una estrategia 360? Que es una característica muy de lo digital, que es, yo por un lado vendía un producto, libros, pongámosle. Bueno, pero ahora, como al principio de la cuarentena no se podían vender libros, uno empezó a hacer otras cosas, otras actividades derivadas de mi proyecto, como pueden ser talleres, como puede ser digitalizar mi catálogo, etc. Y fuimos rodeando, cuando uno dice estrategia 360, es que no solo vende el producto, sino también lo asocia a una serie de servicios que puede llegar a dar en tanto producto. Sobre todo muchos lo hicieron para tratar de sostenerse en pandemia, pero muchos encontraron ahí una oportunidad de negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Gente que no vendía afuera de su localidad empezó a vender afuera, gente que tuvo que hacer un taller para salir del apuro encontró que ese taller le traía dinero, y cuando digo taller o nuevos clientes, siempre estamos hablando del corazón mismo del proyecto. Si yo hacía libros, no es que voy a hacer un taller de guitarra. Esto es un poquito lo que sería una editorial antes de una digitalización, es decir, tiene su producto que son los libros, tiene los canales que son librerías, ferias, y tiene las estrategias para tratar de vender más. En general no tiene servicios, hay algunas editoriales que podrían vender el servicio de publicación, por ejemplo, o de asesoramiento, pero la verdad que son las menos, y lo que te trae la digitalización es esto, ¿no? Es decir, que en productos se te ensancha porque ahora tenés los EPUBs y los audiolibros,
En los canales también, porque antes tenías las librerías y las ferias, y para meter un EPUB necesitas plataformas, incluso para vender libros físicos también necesitas tener tu tienda online, lo mismo que los digitales, tenés que tener las redes sociales muy a punto, por esto que les decía yo, si la gente te encuentra en Instagram y vos no lo tenés, y bueno, vas a estar perdiendo oportunidades de venta / difusión de tu proyecto. Empezaron talleres virtuales, algunos, otros también un podcast, todo para seguir cerca de sus audiencias, comunidades y públicos. Y eso también implicaba que muchos tuvieron que empezar a aprender a hacer estrategias digitales, porque todo esto requiere un grado de saber. No para asustarse, sino que es algo que nosotros necesitamos incorporar, y por suerte hay muchos recursos para aprender cómo hacer y establecer estrategias digitales, cosa que les contaré en un ratito. Y también la gestión de datos. Cuando uno habla de gestión de datos es el análisis que nos da las herramientas de Internet para saber si le estamos llegando a la gente que le queremos llegar, si necesitamos llegarle a más gente, etc. Entonces, la digitalización lo que implica para nosotros como industrias culturales es que tenemos que aprender sobre nuevos formatos y los tenemos que implementar, que tenemos que aprender sobre los nuevos canales, que vendrían a ser las plataformas, y las redes sociales, y también incorporar nuevos saberes, porque una de las cosas que tiene lo digital es que siempre estás aprendiendo. Básicamente porque está cambiando la tecnología continuamente. Yo lo digo así, parece un poco agobiante, cosa que en parte lo es, pero en otra parte es algo necesario, y que si querés ensanchar tu base de públicos y consumidores, lo vas a tener que hacer. Acá hay una figura que a mí siempre me gusta hablar, porque las industrias culturales todavía no los tienen en su radar, cosa que a mí me parece que recontra daría para una gran discusión, que son los generadores de contenidos. Es ese nuevo actor social que trajo la digitalización, que es el que broadcastea, el que se tira en video, genera podcast desde su casa. Me parece que es interesante porque yo sé que acá también hay muchos artistas gestores, es decir, es de industrias culturales, pero en general cuando uno habla con gestores culturales de Argentina, siempre somos muchas cosas. Entonces, no quería dejar de decir que hay un punto que en general no se trata en industrias culturales, pero lo estamos trayendo acá, que son los creadores de contenidos, ¿no? Que es un modelo nuevo de negocio en la cultura, donde distintas figuras sacan sus vivos en YouTube, hacen sus podcasts. Y cuando hablo de esto, no es solamente el que, por ejemplo, como Dross, que es el que ven abajo, que te cuenta cuentos o historias de terror, lo que antes tradicionalmente iba por un libro o un narrador oral con un pequeño público, eso se le ensancha ahora con un formato que es, él lo tira directamente a video. O podemos ver como Alexis Moyano, que es un ilustrador y guionista, que también está en este modelo de, a partir de mi figura y de mi creación, yo me encuentro con los públicos. No quiero dejar de decirlo porque siempre son figuras a mirar, porque en general están en la vanguardia de todo lo que es el uso de las herramientas digitales. Ahora, un creador de contenidos, como podría ser Alexis Moyano, que antes ganaba plata escribiendo guiones para únicamente programas de televisión, o haciendo diseños para alguna marca, ¿cómo se monetiza? Más allá de Alexis Moyano, lo que quiero decir es cómo monetizan los creadores de contenido. Bueno, por las regalías que le dan las plataformas, los pesitos que le paga una plataforma por publicar, como puede ser YouTube, por PNTs, auspicios, publicidad, canje, lo que pueden llegar a ver, por tienda, sus propios productos, la taza de Dross o lo que fuera, o la remera, lo que sea, en su web o Instagram, libros, shows en vivo, series, etc. Es decir, gran parte también de la monetización es a partir de lo digital, también recogen guita de lo analógico, ¿no? Es decir, si uno ve un podcast como Mi Asesino Favorito, que son las chicas que están ahí, básicamente cuentan historias sobre crímenes, bueno, una forma que tienen de monetizar es obviamente lo que le aporta a la gente con distintas herramientas, pero también hacen vivos, ¿no? O sea, como antes hacían los programas de radio. Van por todo Estados Unidos y hacen su programa en vivo y cobran la entrada.
Entonces, simplemente quiero que lo tengan en cuenta porque esa es una figura donde cada vez más artistas también están utilizando parte de este modelo de promoción. Párenme un toquecito que se me descontroló un poco. Me salió un ejemplito de Alexis Moyano, pero no lo quería. Podríamos probar ahí, Iván, si no te molesta mucho, salir de la presentación y volver a ingresar para ver si sacamos los ratoncitos. Sí, dale. Yo estoy temosa, ¿no? Pero me piden No. sacar capturas y no pueden porque está rayado. Así Dale, que, dale. Ahí dejo de compartir y vuelvo a compartir. por favor. ¿Probamos? Probemos. Listo. ¿Vamos? Sí, ahí estamos. Buenísimo. Por Bueno, favor, ahí si quieren apaguen los mic y que se escucha como una vocecita de fondo que por ahí les incomoda. No tanto a mí que estoy hablando, entonces un poco me lo tapa. Bueno, entonces la digitalización es clave, pero ¿cómo podemos armarnos un mapita de acción para digitalizarnos si aún no lo hemos hecho? O si empezamos a hacerlo, ¿cómo podemos profundizar esas estrategias? Veamos algunas herramientas, dice ahí, pero serían herramientas. Básicamente, primero lo que necesitamos es tener un mapa conceptual de dónde estamos parados en el mundo digital. Hay muchos recursos gratuitos, yo les voy a contar algunos. Uno es claramente Formar, que es una plataforma del Ministerio de Cultura de la Nación, donde básicamente es una plataforma que tiene cursos gratuitos para gestores culturales, productores culturales, gente que lleva adelante industrias culturales. Tienen miles de cursos gratuitos. Simplemente te tenés que anotar y te podés anotar. Y tiene una parte sobre convergencia digital, es decir, más o menos qué es todo esto de la convergencia digital, es decir, que muchas de las áreas de negocios que tiene la cultura, o de difusión, porque no todo es monetización en cultura, está yendo a un modelo de convergencia, donde todo apunta a lo digital. Tiene también sobre cómo trabajar distintas disciplinas en el mundo digital, como puede ser la música, cuáles son los desafíos, es decir, hay muchos cursos, son cursos breves. Tenemos que entender también que muchos de los cursos estos digitales, en pos de que siempre se está aprendiendo y de que los conocimientos se vencen, son cursitos bastante breves, pero me interesa que tengan esto en el radar y que vayan tratando de incorporar, ir metiendo un cursito por semana, que es el que les va a ayudar a armar sus estrategias digitales. Ahí otra vez me la mandé porque entré en la página de... la paginita esta. Espérame un segundito. Ahí está. Perfecto. Sigo. Otra herramienta, Impulso Digital. También son cursos cortos, algunos son estacionales, así que hay que estar atentos. Esta también también es gratuito, tiene de todo. Desde audiovisual, desde lanzar una idea, concretar un proyecto, cómo generar alianzas estratégicas para crecer en el mercado de la música, cómo visibilizar lo que hacemos en el sector editorial, cómo labura las artes escénicas en un mundo de las pantallas, introducción al derecho de autor, en fin, tienen miles de cursos también gratuitos, también breves. Y luego, si nos vamos del lado de las plataformas internacionales, ya no solo con eje en cultura, sino si querés digitalizar cualquier tipo de negocios, pero si estás trabajando en monetizar la cultura, te puede servir también, está Impulso Digital, que es el Grow que tiene Google, ¿no? Donde tiene una serie también de cursos cortos, donde lo que te explica es cómo armarte tu estrategia digital. Te explica casos, cómo tal proyecto, tal festival ganó más audiencia y llegó a más públicos o a públicos de otras localidades implementando estrategias digitales, etc. Lo bueno que tiene toda esta
estos recursos es que son breves, y en general son bastante inspiradores. Nos puede pasar a veces que no nos sirva tanto, pero es cuestión de buscar cuál es el curso adecuado para nosotros. Luego ya en redes sociales, ahí, como veíamos al principio, la gente está todo el tiempo en redes sociales, y las estrategias de las redes sociales son el puente al consumo y a los nuevos consumidores, y eso cada vez va a ser más fuerte. ¿Quieren que salga de vuelta? Porque ahí apareció una limita. Sí, podría ser, che. No hay problema. Por favor, de todos los asistentes, fíjense, si están con el teléfono sobre todo, ¿sí? De interactuar poquito con la pantalla por las dudas. Perfecto. Bueno, entonces lo que les decía antes era que ya veníamos hablando antes, que es red social igual el lugar donde nos van a encontrar. Entonces, en ese sentido, está bien saber cómo armar campañas de comunicación y tener en cuenta cuáles son las tendencias, porque las plataformas van cambiando sus algoritmos, cada 6 meses, cada 8 meses, cada año, y a veces lo que funcionaba el año pasado, la fotito con el sticker, no está funcionando más, o ahora se ven más las stories de Instagram que el feed, etc. Y todo eso ellos te los cuentan, y te explican cómo hacer campañas. Hay una plataforma para los que están en Facebook, que es Facebook Blueprint, que es una serie también de cursitos cortos. Cuando digo cursitos cortos, estoy hablando de cursos que a veces tienen 15 minutos, son 4 capítulos de 3 minutos. O sea, son todo un mundo de la brevedad, porque, como les decía yo, estamos en la era del mobile, la gente está muy acostumbrada a tener miles de estímulos, entonces tampoco es que se detiene necesariamente mucho en cada uno de ellos. Y luego, para los que están más en generación de contenidos, en este nuevo modelo de negocio, los creadores de contenidos, existe también la guía para creadores de Instagram, que básicamente te explica cómo promocionar productos en Instagram, ¿no? Ahí es un ejemplo de 6 pasos, por ejemplo, de cómo lanzar un vivo y cómo calentarlo antes de lanzar el vivo, con distintas herramientas, a través justo de la función Stories. Y luego, para ver un poquito por dónde están moviéndose todas las redes sociales, Hootsuite es un administrador para que uno pueda organizar sus redes sociales, tiene una función gratuita y otra paga, pero sobre todo lo que me interesa que retengan también es que tiene muchos recursos y estrategias en su página web, que ahí se las dejo, y ahí van a poder ver casos de cómo fidelizaron clientes durante la pandemia tal centro cultural, a qué hay que prestarle atención en el 2021 y luego será en el 2022 a nivel de redes sociales y estrategias, etc. Pero bueno, con esas herramientas ustedes van a poder pronunciar sus estrategias, los que la hayan empezado, y los que no, van a poder entrar de manera muy clara. Pues muchas de estas herramientas son tipo, che, te explico desde el cero total, o sea, no sabes usar para nada, bienvenido. Además, tenemos que esperar cambios profundos respecto a la presencialidad a mediano y largo plazo. Esto es a nivel global, son cosas que tenemos que tener en cuenta si tenemos una industria cultural. Se espera a mediano y largo, no en el corto, así que no celebren, una reducción de al menos el 50% de las reuniones de trabajo presenciales, o sea, la mitad. Ya nos hemos acostumbrado mucho al Zoom, al Skype, y no van a ser necesarios. Mayor intensidad en los diálogos regionales. Antes de la pandemia uno decía, tengo que hablar con Linda, y sonaba como, bueno, ya nos encontraremos en algún evento, cosa que ahora uno se da cuenta que puede trabajar a la distancia con mucha más familiaridad. La reducción de la presencialidad laboral en 1/3 aproximadamente, eso depende claramente, porque estas son tendencias globales de cada geografía, política, etc., pero es una tendencia que se va a venir, es decir, cuánto del trabajo que hacíamos en la oficina, una vez que incorporamos parte en home office, estábamos trabajando o no, y si ese tiempo podría ser virtual. Eso es lo que más o menos están madurando distintas empresas. Los sistemas de educación virando hacia sistemas híbridos entre lo digital y lo presencial, obviamente va a seguir lo presencial, pero
también se va a incorporar fuertemente lo digital. Porque hay veces que si está bien, o sea, hay lugares que tengo que ir al laboratorio, pero la verdad que este teórico por ahí me lo puedo ver como está sucediendo ahora, la UBA concretamente, me lo puedo ver en el horario que yo quiera. Y hay otros que no, ¿no? Obviamente que exigen la presencia. Entonces se está pensando mucho en sistemas híbridos, a mediano y largo plazo, ¿no? Un aumento todavía mayor en el tiempo online, o sea, vamos a seguir pasando todavía más tiempo en las pantallas, el perfeccionamiento de sistemas de videoconferencia y comercio digital, y en el largo plazo, cambios, y yo diría en el larguísimo, cambios en la densidad poblacional de las grandes ciudades con migraciones urbanas a la periferia, ¿no? En la medida en que haya menos necesidad de presencialidad en el ámbito laboral, también va a haber menos concentración en cascos urbanos. A nivel cultural, entonces, ¿qué podemos esperar? Más empresas con competencias digitales. Esto quiere decir que si nosotros nos dormimos un poco y no establecemos una estrategia digital, va a haber muchos de nuestros pares que sí lo hagan y vamos a perder un poco de visibilidad y de presencia ante nuestros públicos, audiencias y comunidades. También va a haber más modelos híbridos, como pasa con la educación, entre lo digital y lo analógico. Es decir, si el Bafisi de repente, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, estrena una película en digital por pandemia, pero descubre, como pasó, que la ve un montón de gente de todo el país y hasta del mundo, y el director está mucho más contento si lo ven 3.000 personas que si lo ven 300. Entonces va a seguir el festival, va a seguir la sala de cine, pero ¿por qué va a renunciar a eso? Si es más federal, si es más participativo, si llega más gente. Entonces eso hay que esperar que haya más hibridación entre lo digital y lo analógico. Eso es lo que llegó para quedarse. También la refuncionalización de viajes culturales con actividades más interactivas, es decir, ¿tiene sentido que yo vaya a dar esta charla a La Rioja en el futuro? Obviamente que yo te voy a decir que sí, pero solo porque quiero conocer La Rioja. Obviamente que yo voy a establecer vínculos interpersonales mucho más profundos si voy, pero si solo tengo que hablar y dar este curso, y uno pensaría, tendrías que hacer algo más, habría que hacer algo más interactivo, tendrías que hacer un taller, tendríamos que hacer una caminata, tendríamos que encontrar nuevos formatos de funcionar en la presencialidad para que tenga sentido un poco tu presencia. Más artistas creadores viran al modelo de generadores de contenidos, que es el que les mostraba yo antes, es decir, cada vez hay más artistas que alguien que tiene una tienda de cerámica que está incorporando esta lógica del creador, donde todo el tiempo cuenta narraciones, encuentra distintas ocasiones para hablar de su producto, se hace alianzas con otros creadores para crear ferias virtuales, etc. Entonces eso va a seguir sucediendo. Y va a haber más eventos virtuales. Acá hay una tendencia que es mucho más a largo plazo. Hay plataformas donde los niños ya las habitan, como puede ser Roblox, juegos como Among Us, donde no solo juegan los niños, sino que se vinculan con sus pares. No se pueden ver ahora, entonces quedan en encontrarse en esos mundos virtuales, esos nuevos espacios públicos que en realidad son privados. Se está trabajando mucho en cómo podría ser esto para adultos, es decir, que nos encontremos todos mientras estamos haciendo otra cosa, teniendo también esta conversación, que es más o menos como operan las cabezas de los niños. Es una tendencia para tener en cuenta, pero que está muy tirada en el tiempo, y cuando las tendencias están muy tiradas en el tiempo, pueden no funcionar. Más desarrollo de podcast y de animación, es decir, todos los que estén en las industrias creativas o culturales, de todo lo que es animación, podcast, video, eso va a crecer, eso está impulsado por la presencialidad durante el contexto de pandemia, pero también es una necesidad de mercado, porque todas las plataformas lo que quieren es actualización permanente. Es decir, uno ya podría quedarse con todo el catálogo de Netflix y verlo, y tardaría, no sé, capaz que 2 años. Pero uno no quiere ver todo el catálogo de Netflix, quiere ver lo nuevo. Entonces esta lógica de lo nuevo que traen las plataformas exige que siempre haya productos nuevos, entonces eso para todo lo que es el sector audiovisual significa que va a haber más oportunidades laborales, o por lo menos va a haber más campo de acción. Más y mejor formación cultural online, tanto estatal, como hablábamos recién con Formar, como privada, que como son los cursos de doméstica que uno tiene que pagar, pero son muy buenos, independientes, ¿no? Digo, un festival que hace su taller virtual, etc. Más activismo artístico digital. En España ya los activismos están dentro de las políticas culturales
del Ministerio de Cultura, lo mismo que la neoruralidad, que también el entorno de la ruralidad y cómo se hace cultura en la ruralidad es uno de los capítulos que está trabajando España y que probablemente después vengan acá. Profundización del vínculo con la naturaleza. Si algo nos ha dejado esta saturación de pantallas es que la gente está muerta de ganas por reconectar con el medio ambiente. También se aumentaron los discursos sobre la preocupación sobre la situación medioambiental, y eso es una fuerza que ahora vamos a ver un poquito más, también llegó para quedarse. No solo en habitar la naturaleza, en volver a viajar, etcétera, sino también en cuidarla. Y esto también tiene como otra consecuencia, que es el retorno a lo ancestral. Vivimos en un mundo tan de algoritmos que han vuelto con mucha fuerza saberes ancestrales, pensamientos más arcaicos, que ahora vamos a explicar un poquito mejor qué significa. Es decir, hay tanta Big Data, hay tanto levantamiento de datos, tantas cosas nos llegan a través de algoritmos, vivimos en un mundo tan digital que se ha revalorizado, y como una reacción a eso, a la alienación tecnológica, se están revalorizando muchos saberes ancestrales. Lo espiritual, el misterio, todo lo que no pueda ser tomado por algoritmos empieza a cobrar fuerza. Esta es una tendencia que hablábamos en Flaxo desde hace 5 años, parecía rara. Ahora están las piedras que te curan, la astrología cada vez más. Cuando digo que las piedras te curan no quiere decir que crea que las piedras te curan, sino todo un parámetro de creencias ancestrales o pseudo ancestrales que están creciendo muchísimos. Esto implica, por un lado, que se van a profundizar todavía más los puentes entre la tradición, las culturas más folclóricas, y la modernidad. Ahí hay siempre una oportunidad y es muy fértil si se trabaja bien. La reapropiación folclórica para lograr identidad territorial, es decir, la gente también está buscando más lo auténtico, lo genuino, lo de tal lugar, y cómo ese producto cultural conversa con la modernidad. Así que lo artesanal, lo ecológico, lo analógico, lo que impulse el encuentro también de manera presencial, son energía crecientes a tomar en cuenta. Están faltando 5 minutitos, que quizás sean 10, pero ya estamos terminando. ¿Cómo se expresa estos vínculos entre lo moderno y lo ancestral? En la música se expresa en el neofolclore. Ahí vemos una charla sobre tecno-chamanismo, que mezclaba gente que hace cultura con máquinas, con chamanes en México. La tienda Fe en Buenos Aires es una tienda de brujería, básicamente, de saberes ocultos, herméticos, completamente vinculados con la modernidad también, como verán en la foto de arriba. Y también los vínculos entre las artesanías, los saberes ancestrales, los derechos culturales y la modernidad. Hay un ejemplo de esto que es el Festival Ancestral y Contemporáneo en Chaco. Les sugiero que lo miren, que es una linda expresión de este fenómeno, donde se pone en valor los saberes ancestrales, pero también se arman diálogos entre la tradición y la modernidad. El turismo cultural va a estar en auge. Cuando hablamos de turismo cultural, no hablamos simplemente de ir y ver las iglesias y ver el patrimonio, sino de qué es lo que va a buscar la gente: experiencias que los transformen y enriquezcan después de haber pasado 2 añitos metidos adentro de una computadora. Como ejemplo, podemos hablar de lo que se hace en el NOA, lo que se hace en Salta, por ejemplo, con los tejidos, donde vos vas a un tour de tejidos o al tour de la yerba mate, donde aprendés a hilar brevemente, ¿no? Simplemente lo aprendés como para valorar ese trabajo. Es decir, no solo es la venta, sino también es rodear a los productos culturales de cómo la gente los puede experimentar para valorarlos más. Algo parecido pasa en el patio de Froilán, donde comprás los famosos bombos de él en Santiago del Estero, pero también participás de una peña, hay un baile, ves cómo los hacen. Eso te cambia radicalmente el valor que tenés por las cosas. A mí me pasó en Guatemala, donde participé de varias de estas experiencias, aprendí a hacer hilo en 10 minutos, o sea, no lo podría hacer ahora, pero entendí el valor que tiene un tejido artesanal, y después, si querés comprar el mismo tejido artesanal que se imprimió en un barco chino, o en un barco de los que producen y serializan este tipo de trabajo, decís, no, la verdad, está mal que yo haga esto, debería comprar el original porque estoy apoyando a quien realmente lo hace, no solo con su esfuerzo, sino también con el corazón. Acá les dejo solo algunos datos para que vean cómo la conversación sobre el medio ambiente va a impactar fuerte en
en todas las industrias, pero también en las industrias culturales. ¿Cómo hacemos nuestros procesos? Si tenemos en cuenta la naturaleza o no, va a ser una conversación cada vez más necesaria. Estos números no los voy a recorrer ahora, pero los pueden ver ustedes después, y tienen que ver con esto, ¿no? Con que el 89% le interesa contribuir a proteger el planeta, que el 92% dice que quiere vivir más sustentablemente, que el 83% eligen marcas que son más sustentables, es decir, si tiene una marca su trazabilidad, si está diciendo que está cuidando el medio ambiente, y lo está haciendo obviamente, van a preferir esa que una que no. El 58% no identifican este tipo de consumos con el lujo, a veces sí con algo más medio a la modita, y a veces con algo más hippie, pero lo cierto es que no lo están equiparando al lujo, sino que cada vez más lo van a estar empezando a identificar con calidad y con algo genuino, ¿no? ¿Qué quieren los públicos en esta pospandemia? En esta no, o sea, ya me entusiasmé, ya quiero que termine. Próximo verano, ¿qué es lo que van a querer? Este es un estudio global que se hizo a principio de año y consultó públicos que consumen cultura. Las audiencias van a buscar experiencias más profundas y variadas, es decir, no solo la salida que hacíamos, que sí, o sea, yo quiero volver a hacer lo que hacía antes, quiero ir al patio donde tocaban folclore, eso lo voy a seguir haciendo, pero además quiero otro tipo de experiencia que sea más profunda. Ahí esto tiene que ver con lo que decía yo antes, de qué manera hacemos que el cuerpo se ponga en acción. El turismo cultural tiene muchos de esos recursos. También actividades que involucren el cuerpo en movimiento, salir, moverse, trasladarse, no solo los lugares tradicionales, hay una necesidad muy fuerte de eso. Esto quiere decir que moviendo, o sea, el concierto, si el concierto implica, como los hacen en el Chaco, que hacen un concierto en botes, subirte a un bote y escuchar el concierto en un bote, eso sería una expresión clara de esta gente que quiere experiencias nuevas, renovadas y que impliquen trasladarse. También percibir cosas que no pueden apreciarse en la pantalla, pasar tiempo con la gente que quiere en lugares lejos de su hogar, buscan una mayor cercanía con la naturaleza y sobre todo estimular los que tienen hijos e hijas, la imaginación de los niños, porque han estado completamente absorbidos por las pantallas, entonces hay necesidad de eso. Lo digo porque algunos trabajarán, me imagino, con infancias, y van a tener una gran oportunidad ahí cuando vuelva la presencialidad, de tener mucho público interesado. Dos movimientos de públicos a tener en cuenta, y con esto ya estamos cerrando. Quieren regresar a sus consumos y prácticas culturales favoritas, lo que decíamos antes, yo quiero volver al recital más o menos masivo. Quieren sorprenderse también, o sea, y además quiero algo más, festival no tradicional. Y la segunda tendencia es que quieren continuar con los hábitos digitales que incorporaron en la pandemia. Si empezaron a leer en digital, van a seguir consumiendo en digital. Si el curso remoto les solucionó la vida o les gustó, van a querer seguir haciendo cursos remotos, van a consumir podcast, todos los nuevos consumos culturales, y ahí es donde se abren oportunidades para nosotros, van a seguir muy fuerte. Es decir, tratemos de llegar a la primavera 2021 con todos los cambios que queremos implementar y nuevas estrategias definidas. Ahora nos espera un invierno, nos esperan cuarentenas intermitentes, nos espera un humor social raro, pero lo cierto es que estamos esperando un escenario de vacunación y de retorno a la normalidad en el verano, es decir, toda la lloración que necesitemos hacer ahora con lo que no hemos podido realizar o lo que nos cuesta, hagámosla ahora, pero tratemos de estar como productores culturales, como gestores culturales, como gente que hace cultura, muy achispados en el verano, porque ahí va a retornar un poderoso deseo de vivir, de encontrarnos, de vincularnos con los proyectos culturales favoritos, etc. Entonces, y con esto sí cerramos, revisemos los modelos que teníamos prepandémicos, incorporemos lo digital si es que no lo teníamos, o profundicémoslo si empezamos a dar unos pasos. Vamos a tener que capacitarnos constantemente, hay capacitaciones muy breves, eso es algo que tenemos que incorporar siempre a nuestra lógica, y no olvidar que además de lo digital, lo artesanal, lo ecológico, lo ancestral, lo que impulsa el encuentro colectivo son energía creciente. Como dice Ronaldo Fraga, que es un excelente diseñador de moda brasilero, con un gran contenido social, les propongo que lo googleen, lo genuino es el nuevo lujo. Es decir, lo que tiene la marca artesanal, lo que está hecho con cuidado con la naturaleza, lo que te propone una experiencia vivificante,
está considerado un gran valor. Así que tengámoslo en cuenta también en este mundo digital. Les dejo algunas lecturas. Si les interesa profundizar un poquito más, Los Bárbaros, de Alessandro Barico, es un ensayo sobre cómo impacta la digitalización del mundo en la cultura, cómo cambió nuestra mirada, cómo antes nos interesaba ver una cosa y ahora nos interesa verla de otra manera. Es un libro que se lee de corrido, es un placer, es un ensayo. Remedios Zafra, El entusiasmo, que nos advierte sobre los problemas que tiene este mundo donde nosotros generamos contenidos y estrategias digitales constantemente, cómo eso puede llevar a una autoexplotación. Y luego otro libro más de corte más teórico, pero para los que les interesa la filosofía muy valioso, que es Fenomenología del Fin, que es Franco Bifo, que lo que está analizando es cuánto estamos perdiendo de la forma humana que teníamos, por ejemplo, la empatía, con esta cultura de lo digital. Cuando digo la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro y cómo esta cultura de las pantallas ha anulado gran parte de eso, entre otras cosas. O sea, tenemos un libro donde nos explica las claves de este mundo digital, cómo estamos cambiando y cómo no tenerle miedo a esos cambios. Remedios Zafra, que nos hace algunas advertencias sobre cómo eso puede llevarnos a autoexplotarnos, y Franco Bifo, que trabaja una línea más humanista, ¿no? Y es, che, ¿qué está pasando con el humanismo en este mundo? The Game vendría a ser la parte donde pronuncia sus análisis Barico, es también un libro muy lindo. Yo principalmente les recomiendo Los Bárbaros. Y a la hora de herramientas, y acá cerramos, les enlisto las que fuimos pasando el limpio durante la presentación, que son Formar, son Impulso Cultural, es el Grow de Google, es Facebook Blueprint, es Instagram para creadores, es el Hot Suite, sobre todo la parte de recursos y estrategias. Una navegación o sea, yo no les estoy diciendo que hagan todo esto, ¿no? Sino empezar a pisar en este tipo de herramientas los va a fortalecer para lo que se viene. Y con eso estamos. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Quedó alguien? Sí. No, tengo miedo que no sé, que ponerle se haya cortado de repente, ¿viste? Que me hayan dicho, che, se te cortó a los 5 minutos. Y yo seguí, ¿viste? No pude ver el chat si hubo preguntas. No sé cómo estamos de tiempo, pero nos pasamos 5 minutitos nomás. Así Perdón. es. No, por favor. Súper interesante. Ayer también Vanina Colagiovanni nos pasaba recursosculturales.com o algo por el estilo, que también es Súper una página valioso. que es muy valiosa. Bueno, el FNA está muy avisado, ahora el MICA está por sacar una nueva plataforma también, o sea, hay que sencillamente preguntar, me parece, e ir buceando por la internet para aprender. Totalmente. Esos casos que dijiste A vos ver, son muy valiosos. El MICA, bueno, el FNA porque da plata, digamos, o sea, mucho más valioso, o sea, bueno, tan valioso como el otro, digamos, pero bueno, además nada, es inversión, ¿no? sí. Pero el Formar, por ejemplo, vos te suscribís a los newsletters o al mail, te van llegando novedades todas las semanas de charlas, de ponencias, de temas muy grosos, ¿no? Por ahí si vos querés capacitarte con Anfibia te sale 80.000 pesos. El laboratorio Cronos, por ejemplo, tiene capacitaciones que son carísimas, con profesionales grosos y que de alguna manera el Estado, o sea, el Ministerio de Cultura o ese tipo de organizaciones tratan de buscarlas en algún momento para que ese acceso sea gratuito. Así que Sí, a mí me parece aprovechen, muy valioso formar. aprovechen los recursos gratuitos, y hay otros que son pagos, o sea, como Doméstica, como lo que decís vos de Anfibia, que también uno de repente los quiere pagar, es como, o sea, hay miles de tutoriales para tocar la guitarra, pero también está bueno pagarle a alguien que te enseñe a tocar la guitarra ahí, Seguro. para sostener también este tejido cultural. Pero aprovechemos lo que hay gratuito, aprovechemos el FNA, como dice Linda, sobre todo porque cada vez que uno aplica un subsidio, mejora su proyecto, porque lo tiene que contar, tiene que hacer foco, tiene que decir en qué va a gastar la plata, que generalmente uno no la tiene a priori, ¿viste? O sea, ya es todo un desafío, ¿viste? Uno va viendo, sobre todo en escenarios culturales donde a veces también laburamos de forma más precaria. Así que aprovechar herramientas. Así es. Bueno, no sé si tenés consultas en el chat, si querés responder, y a ver, es que no veo.
Sí, que repita la frase de Rolando Fraga. Rolando Fraga es un diseñador brasilero de modas. Él dice que lo genuino es el nuevo lujo. Entonces, él lo que te dice es, no es que el lujo es la zapatilla Nike que vale un fangote. El nuevo lujo es también la alpargata artesanal, pero no que vos me vendas una alpargata artesanal, sino que eso venga con una narración de su proceso. Pero esta alpargata la hicieron, se hizo con estos materiales, pensando en estas cosas, con estos trabajadores para mejorar esto. Él lo que dice es cómo latinoamericanos, nosotros tenemos una propiedad de trabajo con la tierra, con lo local, con lo ancestral, que tenemos que tratar de poner en valor porque es un valor. ¿Hay convivencia entre lo digital y lo presencial fuera de los centros de poder? ¿El acceso a oportunidades se amplía o sigue siendo... A ver, párate. Esta es la pregunta Marcelo. Me pregunta, ¿hay convivencia entre lo digital y lo presencial fuera de los centros de poder? ¿El acceso a oportunidades se amplía o sigue siendo capital versus interior, centro versus periferia? Bueno, es re interesante. Ahí siempre, en lo digital siempre tenés dos corrientes. Una corriente que es más revolucionaria, Linux, si quisieras, que es teorías de código abierto, de cómo hacemos que Internet posta sea horizontal, y del otro lado tenés gente que comercializa con esa horizontalidad que buscamos, como es Google. O sea, como son todas, en general todas las plataformas, que no son de código abierto. Son herramientas que se construyen. Evidentemente nosotros, cuando yo decía que hay que ser críticos, estamos trabajando sobre plataformas privadas donde nosotros somos sus insumos. Es decir, tenemos que trabajar porque si no yo no llego a nuevos lectores. Pero a la vez tendríamos que ver cuáles son, o tenemos que ver cuáles son otras alternativas a esos. Yo siempre tengo mucha desconfianza cuando se genera el Facebook de la gente, ¿viste? Porque es el mismo modelo, con una pretensión solidaria que no lo tiene. Respecto al acceso de oportunidades entre capital versus interior, que es un gran debate, bueno, es un debate, es nuestra historia, ¿no? Típica, y la puedo decir porque yo, además, crecí en Rosario, o sea que tengo mi lugar de interior muy fuerte también, y también de porteñidad, ¿no? Obviamente, pero primero tenés que poner un cable que a todos nos llegue la misma internet. O sea, cuando hablamos de emancipación digital y de horizontalidad, que es uno de los proyectos que tenía ARSAT hasta el 2015 y que ahora está retomando, que es súper los satélites, pero nosotros necesitamos que en La Rioja, en Tierra del Fuego y en Capital, vos tengas 50 megas. Si no, no vamos a tener. Eso sería como una política de fondo, digamos. Y luego después tendrá que ver con lo que nosotros podamos hacer de cómo lo digital es un territorio desterritorializado y horizontal. Pasó mucho, que hubo muchos cursos, hablábamos antes con Aldana, creo que con Linda también, a mí me lo comentaba la gente del CCEBA, donde se anotó gente de todo el país. Y antes era un curso donde iban los de Buenos Aires, nada más, ¿viste? Y ahora vía lo digital se federalizó eso. Bueno, el desafío es en sostener eso y cómo esa usina podría generarse desde otra provincia, no simplemente de esta centralidad. Tema complejísimo, ¿no? Bueno, hay muchos agradecimientos ahí en el chat y bueno, por supuesto, también quiero extenderlos, ¿no? No sé si alguien más quiere tomar la palabra o es un error. Bueno, por las dudas. Tuvimos ahí un par de defectos técnicos, pero los pudimos solucionar. Te agradezco un montón, Iván, te agradecemos por supuesto desde la Secretaría y siempre la buena onda y la generosidad con la que tirás toda esta cantidad de data. Por supuesto vamos a necesitar este power porque es un montón de información, así que si No hay pudieras después problema. acercarla a Aldana para que la envíe por mail a todos los que se inscribieron en las rondas también o se inscribieron en la ponencia, estaría buenísimo. Perfecto. Bueno, de mi lado solo primero agradecerles a ustedes por haberse bancado una pantalla más. También a Emanuela, Linda, Aldana, a Fernando,
a todos los que del otro lado también hacen posible que nosotros nos encontremos brevemente. Ojalá nos encontremos en el verano presencialmente, de mínima como turista, pues ya tengo tantas invitaciones virtuales que se produce otra cosa. Si nos hubiésemos encontrado y conocido, si les quedó resonando algo y me quieren preguntar, etcétera, me encuentran en las redes sociales. Hay un Iván Moisef que no lo conozco, pero es rico, creo que se van a dar cuenta, y después estoy yo, me escriben a mí, o al otro, por ahí les contesta. Pero si tienen dudas o les quedó después, me avisan, que en general tengo la mejor ahí para contestar, y si quieren profundizar algún temito, lo que sea, acá estamos para sugerir. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo gigante. Chau, chis. Gran abrazo a todos, cuyas caras no conozco y espero conocer en algún momento. Les mando un enorme abrazo. Un placer. Chao.